es fiel compartir eso un poco. Así que hoy continuamos con nuestra serie titulada, ¿cómo se llama nuestra serie? Un llamado a la esperanza. Y para eso le pido que abra su Biblia en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 13. Y el tema que deseo compartir con ustedes esta mañana es igual el tema de nuestra serie, un llamado a la esperanza, exactamente igual. Si usted maneja mejor, if you go better in English, that's very good. Tenemos Biblias de inglés ahí abajo y también tenemos las notas en inglés si usted habla mejor inglés que español. Así que queremos saber. Así que la pregunta esta mañana bajo nuestro tema, ¿por qué es tan importante la esperanza de parte de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante la esperanza? ¿Por qué debería de ser tan importante la esperanza en las vidas de las personas? Le voy a decir por qué. La respuesta es porque si nuestro futuro no está asegurado y satisfecho delante de Dios, entonces nos encontraremos excesivamente ansiosos. Estaremos ansiosos porque no tenemos esperanza. Y como resultado, ¿sabe qué? Terminaremos paralizados por el temor, manejándonos a nosotros mismos y tratando de resolver toda situación difícil con nuestras propias fuerzas. Y finalmente todo estará basado en nosotros si no ponemos nuestra esperanza en el lugar adecuado. Le dije la semana pasada, la esperanza es como la llave de un auto. Solo funciona cuando usted la pone en el lugar correcto para que ese auto funcione. Usted puede tener un auto último modelo o uno que usted me va a regalar un día, un BMW. Usted no es verdad. Usted puede tener el mejor auto del mundo, pero si tiene la llave debajo del cajón, le aseguro que ese auto no va a funcionar. Ese auto necesita poner la llave en el lugar correcto para que funcione y eche a andar. Así es la esperanza. La esperanza solamente funciona adecuadamente cuando la ponemos en el lugar correcto. En otras palabras, la esperanza también es el lugar donde comienza a nacer el amor de los creyentes que voluntariamente deciden servir a los demás. Cuando usted tiene esperanza, usted sirve, ¿sabía? Cuando tenemos esperanza, servimos, ayudamos, planeamos, nos preocupamos por los demás. Cuando tenemos esperanza, podemos hacer muchas cosas. Por eso es que hemos llamado a nuestra visión que somos un pueblo de esperanza, el pueblo de la esperanza. Somos un pueblo de esperanza. Créame, somos un pueblo de esperanza para esta comunidad. Usted es parte de la esperanza para su familia de parte de Dios. Dios quiere hacerle entender a usted y a mí que somos la esperanza para las personas que nos rodean, que no conocen a Jesucristo. La única manera como ellos encontrarán el camino verdadero es a través de usted y de nosotros, por supuesto por Jesucristo, pero a través de nosotros compartiendo la esperanza que ahora nos llena de gozo y de gran alegría con aquellos que no le conocen. Una de las cosas que hablamos en el viernes pasado, me detengo aquí. Si usted no está siendo parte de un grupo de vida, no se quede en casa. No es solamente estudiar la Biblia. Mire, compartimos, nos peleamos, no se crea. Debatimos cosas, es tan emocionante, pero no debatimos en mala fe. Aprendemos juntos. Y una de las cosas que hablábamos este viernes era sobre el bautismo y el testimonio y la conversión. Y una de las cosas que pude encontrar en algunos de los que compartían es que cuando entregaron su vida a Cristo, sus rostros cambiaron. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo tenían rostros sin esperanza, pero una vez que conocemos a Cristo, nuestro rostro se llena de hermosura de parte de Dios y entonces expresamos hasta en nuestro rostro que vivimos con esperanza. Así que Dios nos está haciendo hoy un llamado a la esperanza, por eso debemos estar enfocados en el lugar correcto, la esperanza. Ahora, ¿qué es esperanza? Mucha gente cree que esperanza no es mi tía. Así tenía una tía, pero no es mi tía. Mi tía Pera, no es mi tía Pera, solo para ver si usted se des. Algún día me compondré, pero bueno. Esperanza, para mucha gente en el vocablo inglés, esperanza es esperar que algo pase, de todas maneras pasa. Pero, o si pasa bueno y si no pasa, pues bueno, esa no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es que usted está seguro
certero, sin duda, que eso va a suceder. Esa es la esperanza cristiana. No es que a ver si, no es que quién sabe, no es como los del camino de Emaús, del capítulo 24 del libro de Lucas. Y me salgo un poquito del tema, escribí mucho, pero es que me vienen a la mente algunas cosas. El capítulo 24 del libro de San Lucas, iban algunos que habían seguido a Jesús por 3 años, iban caminando después de que Jesús había sido crucificado, iban pensando y divagando y platicando entre ellos y diciendo, pues se nos murió la esperanza, fue crucificado. Y de pronto Jesús se le aparece en el camino y se une a la plática. Y Jesús les dice qué pláticas llevan entre ustedes. Mire, caminaron un buen tramo porque Jesús les explicó desde los profetas, desde Moisés hasta todos los profetas, y cómo el Cristo había de padecer y cómo había de resucitar. Y ellos iban, ay, eres el único que no sabe lo que pasó. Donde teníamos nuestra esperanza, lo colgaron, se murió y aquí vamos, sin esperanza. Su esperanza estaba puesta en lo que muchos tenían en ese momento, que Jesús iba a ser ya el rey en ese momento. Pero cuando llega a casa y lo deja, le dicen que entre a comer Jesús. Cuando parte el pan, la Biblia dice que sus ojos se les abrieron y entre ellos y Jesús se desaparece. Miren la extraordinaria presencia de nuestro Dios, se desaparece y entre ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras hablábamos con Él? Pues la esperanza es la seguridad, la certeza de algo que Dios ha dicho que va a hacer y que lo va a cumplir y que no hay ni siquiera una pizca de duda. Es la esperanza del creyente. Tener esperanza en que, bueno, a lo mejor cuando me case me vaya bien. Esa es una esperanza bien, pero esperamos que sí funcione. Yo espero que le vaya bien. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro, miren lo que dice, estaba conmigo en Pedro. A pesar de que hemos leído este pasaje anteriormente, quiero hablar hoy de una esperanza segura que casi no se menciona, porque no sé dónde andamos pensando los cristianos o dónde tenemos la mente los predicadores. Pero miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 13, dice, por eso que dispónganse para actuar con diligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele, ¿quién? Jesucristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando de algo muy interesante, pero antes de entrar en el tema, solo un resumen, ya sé que ustedes lo saben, pero la carta del apóstol Pedro fue dirigida originalmente a un grupo de cristianos ubicados en la parte noreste de Asia Menor, bordeando el Mar Rojo, y se lo dije hasta con gráficas, hoy no le puse gráficas, perdón, al borde del Mar Negro, en la región que hoy conocemos como Turquía. Estos hermanos estaban padeciendo por causa de su fe y estaban padeciendo dificultades, y el futuro inmediato parecía muy abrumador. Estas personas a su alrededor todo era malas noticias y malas noticias. Aparentemente como pareciera que estaban en campaña política. Todo eran malas noticias. Y esta carta estaban sufriendo mucho, y a los creyentes que iba dirigida esta carta, muchos de ellos sufrieron una de las más feroces persecuciones que experimentó la iglesia en el primer siglo. Que estaba la persecución de este emperador llamado Nerón. Y es por eso que al inicio de esta carta, Pedro quiere hacer entender a sus lectores en el versículo 18 de Primera de Pedro, del capítulo 1, dice, de hecho, miren lo que dice el apóstol Pedro, creo que lo puse en la pantalla. En el versículo 18 dice, de hecho considero que nada se parece en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pedro? Que si hoy sufrimos, que si hoy padecemos, que si hoy luchamos, no se compara absolutamente nada con la gloriosa herencia que Dios tiene preparado para usted y para mí. No hay comparación en lo más absoluto. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, 18, dice, habla de lo mismo, pero Pedro también les muestra más adelante, más adelante Pedro en el versículo 3 y 5, ahí mismo en Pedro, pero más atrás, perdón. Pedro les dice a los creyentes, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo se llama nuestra serie? Un llamado a la esperanza. Y Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, el mundo a nuestro alrededor, escuche esto que le digo, y quizá usted no lo ve porque usted se levanta, tiene comida, tiene todo, no le falta nada, gracias a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, de verdad. Pero cuando yo veo las noticias alrededor del mundo, a nuestro alrededor se está cayendo a pedazos, y los cristianos muchos están sufriendo los azotes de vivir en un mundo caído. Pero al final del camino nos espera una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, que está reservada en los cielos para usted y para mí. Permítame decirle una cosa: esta tierra, bendita tierra, yo soy pro tierra, piensa verde, vive verde, pero esta tierra no es mi hogar final. Mi trabajo, mi responsabilidad como pastor de la iglesia de Greenleaf del 8707 de la Greenleaf Avenida, es decirle a usted que esta tierra no es últimamente su hogar eterno, tampoco el mío. Pedro dice que tenemos una herencia en los cielos. La pregunta es, o para nosotros, ¿qué debe de producir en nosotros como creyentes esta idea? ¿Qué debe producir en nosotros la certeza de la esperanza segura? La respuesta debe ser gozo, alegría en el presente a pesar de las dificultades. Si usted no se levanta agradecido por lo que Dios le ha dado, su salvación, la vida eterna, y más aún la libertad que usted hoy tiene y decide si asiste o no a una congregación, deberíamos de analizarlo. Cuando personas luchan siquiera para congregarse porque arriesgan su vida. Y Pedro dice a estos cristianos que debemos gozarnos. Mire, en el versículo 6 de 1 de Pedro dice: esto para ustedes, si están sufriendo, mire esto para ustedes, motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y luego dice el versículo 7: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación y gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. El apóstol Pedro conoció a Cristo en persona, pero la mayoría de sus lectores de su carta no tuvieron el privilegio de conocerle. Sin embargo, Él les dice que esa experiencia no era necesaria para amar a Cristo. Yo personalmente, y espero que usted personalmente, no necesita que Cristo se le aparezca así literalmente para amarle. Usted sabe que le perdonó los pecados, le dio vida eterna, le dio libertad eterna, y eso me basta a mí, y espero que le baste a usted para amarle con toda su alma y con todo su corazón. Él escribe a estos cristianos que no lo habían conocido, a Cristo. Los cristianos amamos al Señor sin haberle visto, y por medio de la fe nos alegramos, nos gozamos con un gozo glorioso, tan profundo que es imposible de expresar. Mire, mi amado, si usted
no frecuentemente experimenta la presencia de Dios en su vida, usted está frito. Podemos tener, y no vivimos por sentimientos, por supuesto, pero tenemos la oportunidad de poder venir de rodillas durante nuestra devocional y durante el servicio de oración que tenemos antes del servicio también, y experimentar su gloriosa presencia. Piense una cosa: si el Espíritu Santo, si Dios o la presencia de Dios hizo temblar al monte Sinaí cuando se acercaba a él, imagínese cómo deben de temblar nuestros corazones hoy que sabemos que Él habita dentro de nosotros. Es para caer de rodillas y experimentar su santa presencia. El apóstol Pablo comienza en el versículo 13 una serie de exhortaciones. Esta es solo mi introducción. Ni siquiera voy. Se trajo su café para que se aguante. En el versículo 13 el apóstol Pablo comienza una serie de exhortaciones. ¿Sabe qué es una exhortación? Muchos creen que exhortación es exhórtelo, hermano, exhórtelo. No. En el griego exhortación. Es que estaba queriendo pensar en griego, pero no pude. En el griego exhortación significa animarle, motivarle. No hay unos que dicen, exhórtelo. Y el apóstol Pedro comienza algunas exhortaciones aquí, muy extraordinarias, que se derivan de enseñanzas que han sido expuestas en este versículo. Ahora, una de las cosas que yo tengo problema con aquellas personas que tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero que poco las aplican. Usted puede conocer la Biblia de pasta a pasta, decían. No se trata de cuánto sabemos de Biblia, se trata de cuánto vivimos la Biblia. Cuando personas se entregan a Cristo y me dicen, no sé cómo hacer, no sé qué hacer, no entiendo la Biblia, yo siempre le digo esto: no se preocupe por lo que usted no entienda, preocúpese por lo que entienda y obedezca lo que entienda. Y Pedro nos da varias lecciones aquí sobre la esperanza y cómo debemos vivir a la luz de la palabra. Leamos nuevamente Pedro, versículos 1-13. Le voy a leer en la versión más antigua, en la de las Américas, para tener entendimiento. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Siempre me gusta más la versión internacional porque le da más clara la idea. Pero como voy a ir a unas palabras que son originales del griego para que me entienda, por eso traigo la versión esta. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O dicho en otras palabras, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Como le dije, aunque la versión Reina Valera posee 3 imperativos: de ceñir los lomos, y sed, de ser sobrios, y esperar por completo. Básicamente lo que pude encontrar en el texto original es el tercer imperativo de esperar por completo. Porque esta palabra es interesante para mí, es interesante. Porque esta palabra tiene que ver con esperar y estar esperando. No nada más esperarse quieto, sino esperar y estar activo. Esperando, esperar es una cosa y esperando es otra cosa. Ya lo confundí, ¿verdad? Sí, espero que no. Échale la culpa al griego. Es decir, esperar es algo, es una oración que es activa, que se está moviendo, que aunque está esperando, pero se está moviendo, le motiva a moverse. Y el apóstol Pedro da a entender esto. Así que la esperanza cristiana es el centro de esta exhortación. Vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, ¿cuál es el objeto de nuestra esperanza? Le dije que era apenas la introducción. ¿Cuál es el objeto de nuestra esperanza? Bueno, uno dice Jesucristo, sí, pero ¿en qué sentido? Si alguien le preguntara a un creyente qué es la mayor, o sea, qué es lo que espera, bueno, ¿cuántos creyentes sabemos acá? Los 3. ¿Cuántos creyentes sabemos acá?
Si alguien le preguntara a usted cuál es cuál es la expectativa que mayor esperanza provoca en su vida, ¿cuál sería su respuesta en cuanto a Cristo? No me responda. Piense. Creo que para todo creyente debería de ser esta. La respuesta debería ser el día que el Señor ha señalado, escuche esto, su calendario para el regreso en gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Yo le puedo dar muchos temas de cómo vivir en esta tierra. Y está bien. Dios quiere que vivamos bien. Dios quiere bendecirle. Dios quiere prosperar nuestra congregación, porque al prosperar nuestra congregación, mire, se me cae menos el pelo. Pero esa no es la meta final. La esperanza, el objeto de nuestra esperanza, no está en la pantalla, anótenlo en sus notas. Debería ser el retorno glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ese debería ser nuestra máxima esperanza. Debería de provocar una expectativa extraordinaria. Mire, mis amados, podemos esperar muchas otras cosas en este mundo presente, pero ninguna otra cosa debemos esperarla con mayor expectación que su segunda venida. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículos 21 y 20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Salvador. Yo no sé si usted espera al Salvador. Y Colosenses nos dice el mismo sentido. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, 1 y 4. No me recuerdo. Mire, si no se recuerda de nada de lo que le dije hoy, por lo menos grábese los 30 versículos que le voy a compartir. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, 1 y 4. Nos dice: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Yo no sé si yo soy el único loco acá que se imagina cosas. Yo espero y anhelo el día cuando mi Salvador aparezca y me transforme y me dé un cuerpo glorificado y los dolores de esta vida desaparezcan por completo. Cada vez lo deseo más. Y pasan los años y lo deseo más. Y estoy joven. Usted no lo cree, pero sí. Me corrieron sin aceite, pero sí. Mis amados, el cristiano debe vivir a la espera del regreso de su Señor. Es el objeto de nuestra esperanza. Eso nos lleva a vivir de una manera expectantes. El saludo de los primeros creyentes, ¿qué era? Maranata. ¿Sabe qué significa eso? Cristo viene. ¿Ah? ¿Cuánto hace que le dice a un hermano, Cristo viene? Ay, ¿de veras? Pues póngase bien, hombre. Mire, 1 Tesalonicenses 1:9 dice, ¿para qué? Para servir para servir a Dios vivo y verdadero y esperar. ¿De dónde? ¿Del gobierno de los Estados Unidos? ¿De dónde dice? Para servir al Dios verdadero y esperar. ¿De dónde? De los cielos. Mire, podemos aprender muchas cosas, pero esto debe de estar en el corazón del creyente. Esto es una esperanza extraordinaria, maravillosa. Y ¿sabe una cosa? Le dije al principio que la esperanza cristiana es que va a suceder. Jesucristo regresará, le guste o no le guste. Él volverá. Y cada día que pasa, falta menos para que Él regrese. Esa es una esperanza que es inamovible.
La esperanza del cristiano es la segunda venida de Cristo en su aspecto esencial. Puede ser su fe. Eso es lo que Pedro nos está enseñando en este texto. Por un lado nos dice que debemos esperar por completo en la gracia de Dios que se nos traerá en Jesucristo, pero debemos estar muy expectantes. Dicho sea de paso, es necesario que pensemos por un momento y pensar sobre la gracia de Dios. Si obtenemos el cielo y si vamos al cielo, y si usted no ha ido al cielo, hoy usted puede salir de este lugar con la seguridad de ir al cielo. ¿Sabe por qué? Si vamos al cielo no es por lo que nosotros hicimos o porque yo me porto bien. Y se lo he dicho muchas veces, yo no voy al cielo, ni siquiera, no quiero que me vayan a malinterpretar, yo no predico por ganar el cielo. Yo lo tengo ganado, pero no ha sido por mis obras o mis propios méritos. Al contrario, no tenía absolutamente nada de bueno para alcanzar el cielo. Pura miseria habrá en mi vida. Pecado, pudrición y más maldición. Pero Dios en su infinita misericordia se acordó de nosotros y nos dio vida eterna solo por gracia, solo por su gracia. Esto significa un regalo que usted no se merece, pero no solamente eso. Es que a veces solo pensamos en la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ver que nos dieron lo que no merecíamos. Merecíamos la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Usted y yo merecíamos la muerte, pero Dios no nos dio la muerte. Dios nos dio vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por buenos? Absolutamente no, por su pura gracia. Vamos al cielo no porque hacemos buenas cosas. Yo no predico para alcanzar el cielo. Mire, si yo predicara para alcanzar el cielo, sería el hombre más miserable de la tierra. ¿De qué me sirve a mí que otros alcanzaran la salvación si nunca la experimenté? ¿De qué me sirve? En lo absolutamente de nada. Le servimos por agradecimiento y porque somos el pueblo de la esperanza. ¿Se da cuenta lo que hay en sus manos? Somos el pueblo de la esperanza. Imagínese, voy a traer un tema sobre la depresión, pero todavía no llego ahí. Pero imagínese usted una persona al borde de la muerte y que usted es la persona que Dios quiere usar para salvarle. Eso es lo que somos. Somos un pueblo de esperanza. Su gracia nos compró, nos dio vida eterna. En Romanos capítulo 11:5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. Dios nos eligió. La gracia de Dios es extraordinaria. Mire, la segunda venida de Cristo es extraordinaria, maravillosa. Yo no sé, yo la deseo, la anhelo. Mi corazón se desvanece de pensar cómo será. Pablo dice cosas que ojo no oyó, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido al corazón del hombre. No se burle porque lo dije al revés. Han subido al corazón del hombre. Se lo pongo de esta manera. Lo que ahora recibimos es lluvias de gracia y es una lluvia más que abundante. Pero escuche esto. Lo que recibiremos en la segunda venida de Cristo será un diluvio de gracia. Mire, usted y yo no lo alcanzamos a entender, ni yo me quedo corto y no se lo puedo explicar. Cuando yo leo en Apocalipsis personas que están ahí diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor, podrás salvarnos? Podrás vengar las almas de tus santos. ¿Sabe qué están diciendo? Estamos en el cielo, ya estamos salvados, ya no tenemos sufrimiento, pero aún estamos esperando que tú retornes gloriosamente por tus santos. Imagínese, ya están en el cielo. Imagínese cómo será que la Biblia dice que traerá con él a los que durmieron en él. Mire, hoy, qué guerras galácticas, ni qué nada, oiga. Imagínese
Cuando Él aparezca con millares y millares y millares y millares y millares y millares de redimidos, levantándose de entre las tumbas con cuerpos glorificados. ¡Qué esperanza maravillosa! Y eso va a suceder. Eso es para vivir pensando, ya ven, Señor Jesús, ya. Me duele aquí, me duele aquí, me duele acá. Colesterol alto, colesterol bajo, ponle aguacatito para que lo reduzcan. Para calmar la conciencia. Así que, en primer lugar, nuestra esperanza, híjole, me falta mucho, pero quiero adelantarme aquí un poco. En segundo lugar, el deber de la esperanza cristiana. En segundo lugar, es el deber de la esperanza cristiana. Este es un llamado a la esperanza que hoy Dios le hace a usted. ¿Usted había perdido toda esperanza? No, hay esperanza. Hay esperanza. Ahora, cuando pensamos en esto, el deber de la esperanza cristiana, podemos decir que su hijo, o puede ser que para muchos resulte chocante hablar de esperanza como si fuera un deber. El deber de la esperanza. El deber de la esperanza significa obedecer a Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13, presenta la esperanza, presenta la fe, la esperanza y el amor como virtudes esenciales del cristianismo. La vida cristiana, o pudiéramos decir en muchos sentidos que la vida cristiana práctica, escucha esto, no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. Le explico esto. El deber de la esperanza nos lleva a ser un pueblo de esperanza, moviéndonos para compartir la esperanza. ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? Usted no puede decir, déjeme le digo algo. Si usted y yo realmente tenemos esperanza, la seguridad de la vida eterna y todo eso que le he contado, es para agarrar a nuestros familiares y casi decirle, pero oye, entiende, no es verdad. Pero es para salir corriendo y contarlo. Es el deber de la esperanza cristiana compartirlo. Es la vida práctica en acción. Es por la esperanza que podemos tener, escucha esto, es por la esperanza que podemos tener coraje en medio de la dificultad. Es por la esperanza que en medio del dolor entendemos que vienen cosas mejores para nuestra vida. Es por la esperanza nos motiva, la esperanza nos mueve hacia adelante, la esperanza nos da una perspectiva correcta del verdadero valor de las cosas, nos ayuda en nuestra lucha en contra del pecado y nos mantiene corriendo la carrera a pesar de todos los obstáculos que encontramos en el camino. En el Nuevo Testamento encontramos un enfoque marcado en el papel fundamental que juega la esperanza. Le comparto algunos textos, casi con esto termino, me falta un punto, pero le voy a compartir varios textos que se los lleve a casa y la próxima semana se los pregunto. Miren lo que dice el apóstol Pablo. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por la Escritura, perseveramos en mantener la esperanza. Es decir, el deber de la esperanza. Usted decide mantener la esperanza. Si usted no decide mantener esta esperanza, usted puede ser un salvo sin esperanza. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, pero también que sean humildes, que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los
ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre sus santos? Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y el amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Y luego el apóstol Pedro dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, es decir, para que su deber en la esperanza le haga o le motive a accionar, que sea activo. Luego dice, el apóstol Juan dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Alguna vez a usted le ha preguntado, oye, ¿por qué ustedes no hacen esto, no hacen lo otro, no hacen, espero que no lo hagan, no hacen esto, no hacen lo otro, no hacen aquí, no hacen allá, no hacen lo otro? ¿Por qué? Ay, es que en mi iglesia me lo prohíben. Yo acá no le prohíbo hacer nada. Lo que sí sé que si Dios ha cambiado su corazón, el Espíritu Santo, y lee la palabra de Dios, porque usted no espere que Dios le caiga un rayo del cielo y usted empiece a entender todo. Tiene que leer la palabra de Dios. Si usted ha entregado su vida a Cristo y comienza a leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo le hará entender que lo que hace es incorrecto si lo hace incorrectamente. Nosotros no le prohibimos nada a nadie, que hacer, que no hacer. Lo que buscamos es decir, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Lo hago o no lo hago? Pablo dice, todo me conviene, no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo puedo hacer, pero no todo edifica. Por eso yo le pregunto, mire lo que dice otra vez el versículo. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén preparados para responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Cuando alguien le dice, ¿qué es lo que crees? ¿Qué le responde usted? Pues yo voy a la iglesia. ¿Pero ahí te sacan la plata? No. ¿O qué debate? Porque normalmente cuando nos enfrentan es, el pastor es tranza, maneja un carro del año, algún día lo tendré. ¿Cierto o no es cierto? Es normal. Yo todavía tengo mi trabajo. Bueno, aparte de este trabajo, yo aún trabajo en mi trabajo secular. Y cuando las personas saben que soy cristiano y no saben que soy pastor, ay, ¿a poco todo eso das 10 diezmos? Y yo digo, ay, ¿a poco cuánto te gastas en las chelas? Sigamos en el tema mejor. Mire, y todo aquel que tiene esta esperanza, a él se purifica. Ahora debemos notar que no se trata solo de esperar, sino de estar esperando. Es activo. El deber de la esperanza es activo. Termino con esto. ¿Por qué? En tercer lugar, el cultivo de la esperanza. El apóstol Pedro dice que ciñamos nuestros lomos, ciñamos nuestro entendimiento. ¿Qué significa esto?